Gloria a Dios. Que la bendición de Dios esté con todos ustedes en esta mañana, hermanos. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 84. Libro de los Salmos, capítulo 84. Bendito sea el Señor. Dice así la palabra de Dios en el Salmo 84. Una bienvenida primeramente a todos ustedes, hermanos lindos, fieles, que están de primero en la casa de Dios. Dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde pongan sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa. Ese gallo le cogió tarde, ¿verdad? Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. De saber que tendría ese gallo de fondo, hubiera predicado sobre Pedro, ¿verdad? Vamos a dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana, Dios, porque tenemos el privilegio de reunirnos en tu casa para adorarte y alabarte, este lugar que en este momento se convierte en tu casa, Señor, porque están tus hijos, está tu pueblo, está tu familia, y donde están dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Y dice tu palabra, Señor, qué gozo, qué alegría, Señor. Qué bendición es estar tu pueblo juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición. Señor, aquí está tu bendición, aquí está tu presencia. Señor, tú no eres el invitado especial. Tú estás aquí, llenas este lugar y llenas todo lugar con tu presencia. Señor, tú eres el Señor, el Rey de esta fiesta, Señor. Nosotros somos los que somos los invitados. Somos, Señor, los que estamos alegres de esta convocatoria, de venir como pueblo de Dios, Señor, a adorarte juntos y exaltarte. Cierto, Señor, que nos da la oportunidad cada día de tener nuestro tiempo personal contigo. Pero hay algo especial cuando como pueblo, como familia nos reunimos, Señor, a adorarte. Siempre vemos en tu palabra, Señor, cómo tu gloria se manifiesta en tu pueblo, cómo la nube de Jehová, cómo la presencia de Dios se manifiesta. Señor, oramos en esta mañana para tener, Señor, un momento, Señor, precioso delante de tu presencia, adorarte con toda la fuerza de nuestro corazón, Señor. Que nuestra mente esté aquí, en este lugar, que nuestra mente esté en ti, en la alabanza, en la adoración. Que podamos en tu nombre y por tu poder despojarnos de esas cargas, de esas preocupaciones, de esas ansiedades, de esos temores, de esos problemas, Señor, confiándolos a ti, Señor, permitiendo que en este momento tu presencia nos ministre y que podamos, Señor, dar lo mejor de nosotros a ti en adoración y exaltación.
Recibe la gloria, Señor. Recibe la adoración. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El pastor Jorge nos va a ministrar en este momento de adoración. Tengamos nuestra mente, nuestro corazón en Dios, adorándole y exaltándole. Si usted puede estar de pie, hágalo. Si usted puede levantar sus manos, hágalo. Gloria al Señor. Tengo en toda la
Padre. Aleluya por este tiempo hermoso que nos da. Aleluya su presencia hoy en medio de su pueblo. Te adoramos, Señor. Venimos a darte gloria. Venimos a levantar, Señor, nuestras manos delante de ti. A deleitarnos, Señor, en tu presencia, a recibir de tu gloria, Señor. Hoy desciendes, Dios, aleluya. Desciende, Padre, con tu poder, con tu misericordia. Podamos adorarte, Dios, que podamos rendir nuestro corazón ante ti y venir ante tu altar, Señor. Aleluya, confiadamente, Padre Santo. Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor, y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorarte y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorarte y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor, y comprendo la pureza de tu corazón,
presencia del Señor, gozoso. Hoy nos postramos, Señor, delante de tu presencia. Oh, aleluya, recibo de tu paz, Señor, en esta mañana. Hoy levanto mis manos, Señor, para adorarte. Todo mi ser se rinde ante ti, Padre, mi corazón. Escucha tu palabra, Dios. Mi corazón está atento, Señor, a tu voz en esta mañana, Dios. Hoy quiero recibir de tu amor. Solo tú eres Dios, solo tú, Rey de la iglesia, Señor, que te voy a pedir. Hoy levantamos un altar este día. Espíritu Santo, ministra el corazón de tus hijos. iglesia adora al Señor, le dice santo.
Mi corazón se alegra en tu presencia, Rey. Cuando dicen amén en esta mañana.
¿Cuántos se quieren gozar a mí esta mañana? A ver, esa mano fuerte. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos. Para exaltar tu nombre. No solo de ti, sino de la adorar. Dios el vive, Dios tú eres porque eres y vivo solo. Porque quieres ser, eres quien nos libera, eres la luz que guía, como un cuerpo al con la música del cielo vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos. Para exaltar tu nombre. Señor, vamos con la música. Vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos. Para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos. Para exaltar tu nombre. Es digno de mí. A ese la gloria de Dios. A ese la gloria de Dios. Pueden sentarse, gloria a Dios, pueden sentarse, Señor les bendiga. Vamos a exaltar al Señor siempre porque somos el pueblo de Dios. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, hermanos, en esta mañana quisiera que por favor fuera su Biblia al libro de Jueces, capítulo 7. Mientras buscan esa porción, quiero felicitarles a cada uno de ustedes por estar esta mañana aquí en la casa de Dios y agradezco sus oraciones. La semana pasada estaba bastante enfermo y agradezco sus oraciones. Gracias a sus oraciones, a Dios, estoy aquí sirviendo esta mañana. Bendito sea el Señor. Jueces capítulo 7. Vamos a reflexionar en la palabra de Dios en ese pasaje. Si acaso vamos a algún otro pasaje, tenga algún marcador, tenga alguna cosita ahí, ¿verdad? En el pasaje. Vamos a orar. Dios bendito, Dios precioso, gracias porque una mañana más abrimos nuestro corazón y nuestra mente al poder de tu palabra. El apóstol Pablo le decía a su gente que no iba a volver a ver en Efesios, Señor, que les encomendaba a Dios y al poder de su palabra, porque tu palabra tiene poder para edificarnos, para
respuesta y transformarnos. En el nombre de Jesús, amén. En esta mañana, hermanos, quisiera hablar principios de victoria para el pueblo de Dios en tiempos amenazantes. Principios de victoria para el pueblo de Dios en tiempos amenazantes. Cuando hablamos del pueblo de Dios y cuando hablamos a la iglesia, que es lo que me voy a referir en esta mañana, el pueblo de Dios y a la iglesia, entendemos, hermanos, que usted y yo somos parte de ese pueblo. Entendemos que cuando se habla del pueblo de Dios y cuando se habla de la iglesia, se está hablando de cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Así que si usted está en victoria, el pueblo de Dios está en victoria. Si el pueblo de Dios está en victoria, usted está en victoria, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros somos la iglesia de Dios. Tenemos aquí en Jueces capítulo 7 un evento, hermanos, amenazante para el pueblo de Dios. Dice, verso 1: levantándose de mañana Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Imagínese usted, hermano, lo que es estar el pueblo acampando en un lugar y enterarse que muy cerca estaba acampando sus enemigos, el pueblo de Madián, y que los ejércitos del pueblo de Madián superaban en número una gran cantidad de veces al ejército del pueblo de Israel. Imagínese usted, trata de imaginarse lo que es dormir. Piense que en esos tiempos no había luz eléctrica, no había cómo iluminarse, tal vez algunas antorchas, y que cuando ellos se enteran que el pueblo de Madián está acampando cerca, mejor no prender ninguna antorcha para que no se den cuenta que ellos están ahí. Imagínense la noche, ellos se pudieron dar cuenta que el pueblo de Madián estaba ahí, pero posiblemente el pueblo de Madián ya se habían dado cuenta que ellos estaban ahí para conquistarlos. En esa noche, posiblemente iba a ser una noche muy difícil, iba a ser una noche que no podían dormir. Lo que más quizá me viene a la mente que podría ser la congoja que ellos experimentaron es como cuando en nuestro país, en un momento de mucha lluvia, le dicen a un pueblo: mire, no les vamos a evacuar, pero tienen que estar toda la noche atentos. Si ustedes ven que el caudal del río empieza a crecer, o ustedes oyen un ruido extraño, corren. Y uno ha escuchado testimonios de las personas diciendo: no pudimos dormir en toda la noche pensando en si se iba a inundar el río, si iba a venir una cabeza de agua, si nos iba a llevar a todos. Bueno, algo semejante era el sentimiento que podía tener el pueblo de Israel. En cualquier momento pueden venir sigilosamente y atacarnos y destruirnos. Es una situación amenazante. Hermanos, tal vez no de una forma militar, pero la iglesia hoy está atravesando momentos muy difíciles. La iglesia en estos días está atravesando momentos amenazantes. En los países, hermanos, la iglesia del Señor estorba, los cristianos estorban. Hay una agenda mundial para tratar de que prospere todo lo que va en contra de la palabra de Dios, todos los estilos de vida pecaminosos, liberales, inmorales, en contra de la familia. Y la iglesia estorba. La iglesia estorba porque la Biblia dice que la iglesia es la sal de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y que la iglesia es la luz del mundo. La iglesia estorba esa agenda. Entonces vemos en muchos países cómo estos momentos de pandemia se aprovechan, ojalá, para poder cerrar las iglesias. Hay iglesias que empezaron a abrir en ciertos estados, en los Estados Unidos, que tienen multas millonarias
por haber abierto la iglesia. Hay persecución en el pueblo de Dios. Cada día, hermanos, va a ser más difícil decir soy cristiano y creo esto y esto y esto. Estamos en tiempos difíciles, en tiempos amenazantes, hermanos, y la única forma de tener nosotros victoria es en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es en Dios. Ellos estaban en un momento amenazante, y el capítulo 7 de Jueces, cuando lo terminemos, usted se va a dar cuenta que me anticipo. Como en todas las situaciones de crisis para el pueblo de Dios, cuando Dios interviene, hay victoria. Bendito sea el Señor. Y este pasaje termina con una victoria tremenda. ¿Pero por qué termina con una victoria tremenda? Porque cuando el momento era totalmente amenazante, Dios interviene. Dios nunca deja a su pueblo solo. Alaban al Señor. No importa qué tan amenazantes sean los tiempos, no importa qué tan difíciles sean los tiempos para la iglesia, no importa qué tan difíciles sean los tiempos para usted y para mí, hermano, nosotros vamos a tener victoria porque Dios está con nosotros. Bendito sea el Señor. Ahora, hay algo muy interesante, hermanos. Bienvenido, Raúl. Hay algo muy interesante. Ellos están en ese momento amenazante, pero algo interrumpe la noche. Algo interrumpe el momento de temor, algo interrumpe el momento de miedo. La voz de Dios. Vea usted el verso 2. Dice: y Jehová dijo a Gedeón. Hermanos, cuando Dios habla, empieza la victoria para nosotros. Amén, hermanos. Y si usted observa, puede leer con detalle el capítulo en el cual vamos a ver una victoria poderosa, donde nos da principios para el pueblo de Dios, para usted y para mí. Usted se da cuenta, hermanos, lo importante que es en tiempos amenazantes escuchar la voz de Dios. Verso 2 dice: y Jehová dijo a Gedeón. Verso 3: ahora pues haz pregonar, le dice Dios. Verso 4: y Jehová dijo a Gedeón. Verso 5: entonces llegó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón. Verso 7: entonces Jehová dijo a Gedeón. Verso 9: aconteció aquella noche que Jehová le dijo. ¿Cuántos alaban a Dios? Observe, hermanos, cómo se repite: Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo. Cuando Dios dice, cuando Dios habla, hermanos, aquello que parecía algo amenazante, de lo cual no teníamos salida, hermanos, se llega a convertir en una victoria. Se llega a convertir, hermanos, en una experiencia donde vemos la mano de Dios. Pero necesitamos escuchar a Dios. Necesitamos que Dios hable. ¿Cuántos dicen amén? En ese momento, hermanos, Dios le habla a Gedeón. Gedeón no era un profeta. Gedeón no era un sacerdote. Gedeón, hermanos, no era un rey. Gedeón no era un pastor. Gedeón, hermanos, si usted revisa su historia, era un hombre común y corriente y miedoso. Que cuando Dios se le revela por primera vez a Gedeón, Gedeón está escondido. Y Dios, que llama las cosas que no son como si fuesen, le dice: varón esforzado y valiente. ¿Cuántos alaban al Señor? Y es lo que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Y Dios escoge a este hombre acobardado, temeroso, y le habla. Y ahí comienza la victoria. Hermanos, Dios hoy nos habla a través de su bendita palabra. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermano, cuando usted esté en un momento amenazante, así que, hermano, cuando usted se encuentre en un momento de crisis, cuando usted no sepa qué hacer, cuando la situación se pone sumamente difícil, lo primero que debemos hacer es, hermanos,
venir a la palabra de Dios. Venir a la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre tiene respuestas para nuestra vida. Mire, es maravilloso cómo este libro de Dios tiene las respuestas para todas las necesidades del ser humano. ¿Quiere usted victoria? Escuche la voz de Dios. Vaya a la palabra de Dios. Tenga un encuentro con Dios y con su palabra todos los días de su vida. ¿No es maravilloso que usted y yo podamos tener un encuentro con Dios todos los días? ¿No es maravilloso que usted y yo, hermanos, podamos todos los días oír la voz del Rey de Reyes y Señor de Señores a través de su palabra? Qué triste es, hermanos, que los cristianos le dan la espalda a Dios, que los cristianos el domingo hay un gran pleito porque no encuentran la Biblia, porque no la leyeron en toda la semana. ¿Cuántos bendicen al Señor? Ahora, hermanos, cuando Dios habla no siempre es fácil lo que nos pide. Están en un momento atemorizados, esperando una desgracia, que el pueblo de Madián caiga sobre ellos, pero Dios interviene y habla, y no siempre lo que Dios pide tiene sentido. ¿Cuántos me escuchan? No siempre lo que Dios pide tiene sentido ni parece lógico. Jehová dijo a Gedeón, verso 2: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. Gedeón se preguntó: ¿y quién estaba hablando de conquistar los madianitas? Si aquí estábamos hablando más bien de hacernos los zorritos, ¿verdad? ¿Y quién está hablando de conquistar los madianitas? Pero Dios es el Dios de las victorias, amén, hermanos. Y Dios a veces nos mete en unas situaciones para las cuales nosotros sabemos, sentimos que no estamos preparados, pero Dios nos mete ahí porque ya tiene Dios una victoria para nosotros. Bendito sea el Señor. El pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Hermanos, vamos a ver más adelante que el pueblo de Israel en ese momento tenía 32,000 soldados. Ahora, si ellos tenían 32,000 soldados y nosotros decimos: uy, qué grande. Imagínense si los superaba un montón de veces más en número los de Madián, ¿cuántos serían? Y Dios está a punto de darles una gran victoria, pero les dice algo que los alarma, ¿verdad? Le habla a Gedeón y le dice: no, mire, yo los voy a meter en una batalla, yo les voy a dar la victoria, yo los voy a sacar de este momento amenazante, pero el pueblo que ustedes tienen es mucho. Son 32,000 hombres y van a ir confiados en el número, van a ir confiados en sus fuerzas. Y yo así no puedo darle la victoria, porque si les doy la victoria así, ustedes van a creer que fueron sus fuerzas, que fueron sus armas, que fue el número de gente. Y Dios no trabaja así, la gloria es solo para Él, amén, hermanos. La gloria es solo para Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Hermanos, parece ser un principio de Dios que Dios nos lleva muchas veces a los creyentes al límite. ¿Cuántos han llegado a límites en su vida? Estamos orando, estamos pidiendo la intervención de Dios, estamos pidiendo su ayuda, pero Él parece que calla y nos lleva hasta el puro límite, donde las fuerzas se agotan, donde no hay posibilidades, donde las fuentes económicas se cierran, donde los amigos desaparecen, donde no queda nada más que volver los ojos a Dios. Amén, hermanos. Dios siempre suele llevarnos a esos puntos, hermanos, a esos puntos donde decimos: no puedo, para Dios decir: yo sí puedo. Aleluya, yo sí puedo. Bendito sea el Señor, gloria a Dios. Un aplauso al Señor. Él sí puede. Él sí puede. ¿Qué dice Dios en su palabra acerca de sí mismo? Dice: he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne.
¿habrá alguna cosa imposible para mí? Bendito sea el Señor. No hay nada imposible para Dios y tampoco hay nada imposible para el que cree en Él. Bendito sea el Señor. Pero Dios, hermanos, siempre nos lleva a esos puntos donde si algo sucede, si Dios nos saca adelante, si tenemos una respuesta, si logramos la victoria, tenemos la certeza absoluta de que fue Dios y no nosotros. De que fue Dios y no nuestras habilidades, de que fue Dios y no mi astucia, no contar con mi astucia, ¿verdad? De que fue Dios y no mis amigos, de que fue Dios y no aquellos recursos. Hermano, Dios nos lleva a puntos donde, cuando Él nos da la victoria, tenemos sí o sí que reconocer y darle la gloria al Señor. Amén. Bueno, Dios dice, son muchos que dieron para yo darle la victoria sobre los madianitas con 32,000 personas. Verso 3. Seguramente que Dios dijo, ¿de qué estás hablando, Señor, verdad? ¿Qué estás diciendo? Verso 3. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 personas, ¿verdad? Imagínese usted. Jamás se imaginó que Dios que iba a pasar eso, ¿verdad? Un ejército de 32,000. Dice el Señor que el que tiene miedo madrugue. Cuando se levantó de Dios, habían 22,000 menos. Se llenaron de miedo, se llenaron de temor. Ahora, yo pienso, hermanos, que honestamente, la palabra de Dios nos habla mucho acerca del temor. La palabra de Dios dice, hermanos, que el reino de Dios se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Amén, hermanos. Cada día es más violento el reino de Dios. Cada día, hermanos, hay más lucha. Cada día los tiempos son más difíciles. Y solo los valientes lo arrebatan. Hay una advertencia, hermanos, a la persona que se llena de miedo y abandona las cosas de Dios por miedo. Porque aquí, hermanos, estos 22,000 abandonaron, hermanos, al pueblo de Dios, se fueron del pueblo de Dios, dejaron a Gedeón solo, dejaron a los otros 12,000 personas que quedaban solos, no les importó nada. Salvemos la vida, qué miedo, ¿cómo vamos a enfrentar ese pueblo de Madián? Huyamos. Hermanos, así tenemos personas que a veces decimos que son creyentes, que a veces vienen a las iglesias, que profesan tener a Cristo, pero dice la parábola del sembrador, si usted la ha leído, dice la parábola del sembrador, que algunos, hermanos, son como la semilla que es sembrada entre piedras, que nace rápido, pero las piedras la ahogan. Y dice la palabra de Dios, así es todo aquel que escucha el Evangelio y sigue a Cristo, pero cuando viene la prueba, cuando viene la situación difícil, salen huyendo. Quiere el Señor que nosotros seamos el buen terreno. Amén, hermanos, el buen terreno. Pero hay una advertencia más seria todavía en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Apocalipsis 21, 8 da una lista de las personas, hermanos, que no entrarán en el reino de los cielos. ¿De quiénes es la lista? De los que no entrarán en el reino de los cielos. Y qué interesante, hermanos, en la lista los que aparecen de primero. ¿Quiénes son? Los cobardes. Los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segura, la condenación. Pero ¿quién encabeza la lista?
los cobardes. Aquellos hermanos que como en el tiempo de Gedeón huyeron. Aquellos que cuando la situación está difícil, cuando hay persecución, cuando hay amenaza, cuando no conviene identificarse como cristianos, entonces cantamos viajera, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios, hermano, volviendo al pasaje, que 22,000 se fueron y quedaron solo 10,000. Verso 4. Y Jehová dijo a Gedeón, ay Señor, mejor no siga hablando, ¿verdad? Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Llévalo a las aguas y allí te los probaré. Hermanos, ¿qué función cumplen las pruebas en la vida de un cristiano? Una de las funciones que cumplen las pruebas es que nosotros nos demos cuenta nosotros mismos quiénes somos. Porque ya Dios conoce, hermanos, quiénes somos. Dios prueba la mente y el corazón, pero ya Dios sabe cómo vamos a reaccionar, y Dios sabe lo que hay en nosotros, y Dios sabe quiénes somos nosotros. Pero cuando alguien hace un examen en el colegio, en la universidad, ¿a quién le interesa más darse cuenta cómo está su conocimiento? ¿Al profesor o al alumno? Al alumno. El alumno necesita darse cuenta cómo está realmente. El profesor lo califica y el alumno dice estoy bien o qué mal estoy. Hermanos, las pruebas vienen a mostrarnos quiénes somos en realidad. Las pruebas vienen a mostrarnos si lo que tenemos aquí del Evangelio está aquí. ¿Cuántos me están escuchando? Si lo que tenemos aquí del Evangelio está aquí. Si somos de verdad. O si somos como las de la parábola del sembrador, que cuando viene la prueba, huimos. Y entonces, hermanos, viene la prueba. Dios dice, yo te lo voy a probar, Gedeón. Yo te voy a probar quiénes van a ir contigo y quiénes no. Y entonces le dice en el verso 5, entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, qué prueba más rara, ¿verdad? Como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano en su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo, o sea, 9,700, se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Y es que aquí hay algo muy importante, hermanos, hay un detalle. En tiempo de guerra, la gente tiene que saber en lo que está. La gente tiene que saber que está en un conflicto. La gente tiene que saber, hermanos, que en cualquier momento ataca el enemigo, que en ese tiempo sería una lluvia de lanzas, una lluvia de flechas. Entonces, ¿cómo tenía que tomar agua un soldado? Tenía que acostarse totalmente en el piso y sin quitar la vista del frente. No podía volver a ver al agua. Sin quitar la vista del frente, coger el agua con la mano y tomar. ¿Por qué? Acostado totalmente para no ser blanco del enemigo, para que el enemigo no viera una cabeza ahí, ¡pum!, una lanza. Acostado totalmente, viendo a los alrededores, tomando el agua con la mano. Pero ¿qué hicieron los 9,700? No estaban en nada. Llegaron, se quitaron las armas, doblaron las rodillas, se lavaron las manos, empezaron a tomar agua. No estaban en nada. Si el enemigo los hubiera atacado, hermanos, cada uno de esos hubiera quedado atravesado por una lanza. Hermanos, qué triste es
que la actitud de muchos creyentes en esta situación que estamos viviendo es: no está bien nada. Es como si no se tratara de ellos. Mira, tantos con COVID, mira, se murieron tantos, mira, como si no fuera con ellos. Y más bien, hermanos, o algunos están ahogados por el miedo, o otros no están en nada, más bien han aprovechado para soltar su vida espiritual, han aprovechado para tener una vida light, para dejar la iglesia, dejar las congregaciones, tener vacaciones espirituales, no buscar a Dios como se debe buscar. Yo creo, hermanos, que esta epidemia ha puesto en evidencia lo que ya había en el corazón de muchas personas. Muchos me han dicho: pastor, es que la epidemia me ha enfriado. No, la epidemia no enfría a nadie. La epidemia puso en evidencia lo que ya había en su corazón. Puso en evidencia que usted no tenía bases firmes, puso en evidencia que usted era un cristiano light, puso en evidencia que no habían convicciones. Esta es la prueba del agua. Pero vemos cristianos, hermanos, cristianos como los del tiempo de Gedeón, y por eso alabo yo a Dios, cristianos que se acuestan en el piso y mirando hacia todo lado toman el agua con la mano sabiendo que están en guerra. Sabemos, hermanos, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y entonces qué bendición es ver cristianos que sí están en todas, hermanos. Cristianos que entienden los tiempos, que entienden lo que está sucediendo, que entienden, como dice la Biblia, que estamos viviendo tiempos malos para los cuales hay que prepararse. Qué bueno es encontrar creyentes en este tiempo, hermanos, que han duplicado su vida de oración, que se han acercado más a la palabra de Dios, que cada esfuerzo que hace la congregación por buscar el rostro de Dios, por tener campañas de oración, por orar por los hermanos, por orar por las personas necesitadas, ahí se apuntan. Ahí están luchando, están esperando nada más cualquier aviso para buscar a Dios, para involucrarse. Esos son los 300 de Gedeón. ¿Cuántos bendicen a Dios? Pero qué triste por los 9,700. Qué bendición por los cristianos que no bajan la guardia. Qué bendición por los cristianos que se suman a la iglesia. Qué bendición por los cristianos que han intensificado su consagración y su vida de oración. Qué bendición por los cristianos que han dicho: yo no puedo ser egoísta y estar orando solo por mí, por mi familia. Tengo que orar por las personas que están en cuidados intensivos. Tengo que orar por los que están en el hospital. Tengo que orar por el personal médico. Tengo que orar por el personal de vigilancia. Tengo que orar por las personas que están al frente. Y eso más bien ha traído avivamiento a sus vidas. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero qué triste por los 9,700, ¿verdad? Verso 5. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrán aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas. Hermanos, qué interesante. En un solo día quedaron 31,700 desempleados. En un solo día, hermanos, 22,000 abandonaron su lugar por miedo. Y hermanos, 10,000 porque no servían ni siquiera para hacer bultos, porque no estaban en nada. Pero Dios dice: con estos 300 yo les voy a dar victoria. Hermanos, es que Dios no necesita de muchos para dar victoria al pueblo. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay un pasaje en Pedro que siempre no lo busques, se lo voy a decir. Hay un pasaje en Pedro que siempre me llama la atención, que dice: si el juicio comienza por la casa de Dios,
¿qué será del impío y el pecador? Hermanos, yo creo que situaciones como la que estamos viviendo a nivel mundial también es la zaranda de Dios. Dios empieza a mover la zaranda, hermanos, y ahí se ven los primeros 22,000 que se caen, ¿verdad? Luego se caen 10,000 más y quedan en la zaranda solo 300. Pero hermanos, no debe asustarnos, porque la Biblia siempre habla, hermanos, de un remanente. ¿Cuántos dicen amén? De un remanente. Dios llama a un pueblo y dice: Israel es mi pueblo, pero luego dice Dios: ahí tengo un remanente. Esos sí son de verdad. En un determinado momento, allá en el libro de Zacarías, dice la palabra de Dios que está el pueblo de Israel, el grueso general que forma la iglesia en el Antiguo Testamento. Y dice Dios que solo había unos cuantos que gemían, que clamaban, que oraban. Y dice Dios: ese es mi remanente. En el Nuevo Testamento, Dios dice a su iglesia: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Y cómo le dice Dios a su pueblo que se va a salvar? Le dice: manada pequeña. A mi Padre le ha placido darles el reino, manada pequeña. Entonces, hermanos, la historia de los grandes avivamientos, si usted puede leer la historia de los grandes avivamientos, la historia de los grandes avivamientos siempre comenzó por un pequeño grupo de creyentes que empezaron a orar, que empezaron a creer, que empezaron a interceder, que empezaron a clamar a Dios, que empezaron a pedirle a Dios por un avivamiento. Siempre un grupo pequeño. A mi Padre, manada pequeña, le ha placido darles el reino. Con estos 300, dice Dios, yo salvaré. Verso 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tu mano. Váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo, y aquí vienen, hermanos, el asunto es que van a la guerra, pero no es una guerra convencional, no es una guerra común y corriente, porque el pueblo de Madián está armado hasta los dientes. Pero vea usted las armas que Dios le dice al pueblo de Israel. Verso 8: habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, vio a todos los israelitas cada uno su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres que tenían el campamento de Madián abajo en el valle. Y aconteció aquella noche que Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Pero, hermanos, si usted lee atentamente el capítulo, el pasaje, usted se va a dar cuenta que las armas que Dios le pide a esos 300 hombres con los que vayan a luchar son trompetas, cántaros vacíos y unas teas al viento. ¿Iría a pelear usted así? Aquí vengo, ¿verdad? Una trompeta, un cántaro de barro y una tea encendida. Toco la trompeta, me ven con la lámpara alumbro para que me tiren una flecha, y con la vasija por lo menos hago bulla, ¿verdad? Hermanos, es que Dios nos lleva a puntos y nos lleva a límites donde Él dice: yo no necesito sus armas, yo no necesito sus armas. Si usted me puede acompañar sin perder ese pasaje a 1 de Samuel, que está, ese libro que sigue adelante, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 47, dice así:
y sabrá, 1 Samuel 17:47, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. ¿Cuántos alaban al Señor? De Jehová, hermanos. Jehová sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada, Jehová no salva con lanza. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo? Jehová no salva, hermanos, con armas humanas. Las armas humanas no sirven para la batalla que libra la iglesia. Las armas humanas no sirven para la batalla que usted y yo libramos cada día. No sirven. ¿Recuerda usted a David? David va a pelear con el gigante Goliat, un hombre con una armadura tremenda, hermanos, con una lanza que pesaba cualquier cantidad de kilos, ¿verdad? Con una malla que era de metal, con armadura, con casco, y se va a poner David. Se va a poner la armadura para ir a pelear, y se pone la armadura, ¿y qué pasó? Dice, no pudo dar ni un paso. Porque esas armas son humanas, no son para los hijos de Dios. Una sencilla piedra usó Dios para derrotar a aquel gigante. ¿Cuántos alaban al Señor? Si usted, hermano, lee Zacarías 4:6, no lo busque, es el último libro de la Biblia, se lo voy a decir, usted puede anotarlo. Zacarías 4:6 dice, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La batalla, hermanos, no la podemos librar con armas humanas. Y 2 Corintios 10:4, que ese me interesa mucho que lo lean. 2 Corintios 10:4. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 4. Voy a leer desde el verso 3. 2 Corintios 10, 3 y 4 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos en una carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuántos alaban al Señor? Las armas, hermanos, con las cuales nosotros peleamos no son armas convencionales, no son armas humanas. Si usted va a pelear con esa persona con la cual tiene un problema, usted va a pelear, hermanos, así a nivel de la carne, usted va a salir perdiendo y va a perder su testimonio. ¿Ah? Si la iglesia del Señor sale a pelear las batallas y a defender sus derechos, tirando piedras, injuriando, ofendiendo, está peleando en la carne y va a perder. Nuestras armas son espirituales. Amén, hermanos. Amén. Y aquí nos enseña algo maravilloso. Nos enseña lo que sucedió. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Dios conocía que Gedeón era un hombre temeroso. Y entonces le dice Gedeón, ahora que es de noche, desciende con fuga tu criado, desciende al campamento de Madián a escondidas, que no te vean, y escúchalos. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que un hombre le estaba contando al otro de los ejércitos de Madián: tuve un sueño anoche, vi que venía un bollo de pan y que golpeó una tienda y todo el campamento cayó. Y el mismo madianita dice: esto no es otra cosa más que la espada de Jehová contra nosotros. Dígame usted qué tiene que ver una torta de pan con una espada. Nada. Sin embargo, hermanos, fue lo que entendió el madianita. ¿Qué estaba pasando? Dios estaba haciendo que el madianita lo interpretara de esa forma, el sueño, para que escuchara Gedeón y se fortaleciera en fe.
Esto no es más que la espada de Jehová que viene contra nosotros. Jehová usará a Gedeón y nosotros perderemos la batalla. Y ahí mismo se pone Gedeón a adorar al Señor. Y sale Gedeón con una fuerza tremenda a hacer la guerra con sus 300 soldados, con una antorcha, una trompeta y una vasija de barro. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Saben qué es eso, hermanos? Cuando estamos muchas veces debilitados en la fe, Dios usa confirmaciones. Dios usa a veces cosas para confirmarnos en la fe, para alentarnos en la fe. ¿Le ha sucedido a usted que ha estado en algún momento a punto de claudicar y Dios usa algo para levantar su fe? ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Qué usa Dios? Muchas veces las palabras de un hermano que no sabe nada de lo que usted está pasando. Se acerca un hermano por ahí y le empieza a hablar, y a veces el hermano ni se da cuenta de lo que está diciendo, pero usted: Señor, gracias, me hablaste. Esta persona no sabía nada. ¿Cuántos alaban al Señor? Y todavía es más sorprendente, yo no sé si a usted le ha pasado, todavía es más sorprendente que se acerque un inconverso y le empiece a hablar a usted precisamente lo que usted necesita oír sin que ese inconverso sepa nada. ¿Le ha sucedido? Ese es Dios dándonos una palabra de aliento, porque Él conoce nuestra naturaleza temerosa. A veces Dios usa un hermano para que llegue a orar por nosotros, y después de esa oración salimos fortalecidos. Dios usa un versículo de la Biblia para darnos fuerza, y vamos con ese versículo de la Biblia, hermanos, como si fuera una bandera a la batalla. A veces, hermanos, muchas veces Dios usa la predicación. ¿Y quién le contó al pastor lo que yo estoy pasando? Por eso no acepto, un tiempo atrás yo no acepto que me cuenten problemas ni me pidan oración antes de predicar, porque quizá Dios quiere hablar, que tiene una palabra, y si usted la escucha después de haberme hablado, usted va a decir: pues es lo que le acabo de decir al pastor. Y cuando usted no me ha dicho nada y Dios te habla directo, es el Espíritu Santo. Amén, hermanos. No falta, y se lo aseguro, quien me ha venido a reclamar y a decirme: fulanita de tal me dijo. No, hermano. El Señor que te ama tanto, el Señor que te ama tanto, te está dando palabra de confirmación para que vayas adelante. ¿Alabas a Dios, hermano? Hermano, dice la palabra del Señor que salió Gedeón de noche, dividió a los 300 hombres en 3 escuadrones y les dijo: mírenme a mí, y lo que yo hago, háganlo ustedes. Hermanos, iban con la antorcha tapada por la vasija de barro, cogieron la trompeta, sonaron en la trompeta. Ahora, imagínense para un ejército que está dormido oír 300 trompetas, ¿verdad? Quebraron la vasija de barro, aquel estruendo, y levantaron las antorchas. Hermanos, y sucedió tal confusión en el pueblo de María que dice que se levantaron todos con sus espadas y se mataron unos a otros. Piénselo usted que es en medianoche, que no les dio tiempo a prender ninguna antorcha ni nada, que vieron 300 antorchas, que ellos dijeron: viene un ejército numeroso, oyeron las trompetas y empezaron, hermanos, no sabían quién era el enemigo, pensaron que ahí mismo los estaban atacando y se mataron unos a otros, y los pocos que sobrevivieron salieron huyendo. Eso es lo que Dios hace, hermanos. La batalla es de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? La batalla es de Dios. Cuando nosotros alabamos a Dios, cuando nosotros adoramos a Dios, cuando nosotros echamos mano, hermanos, de los recursos espirituales, cuando renunciamos a las armas humanas y echamos mano de los recursos espirituales, hermanos, Dios hace que los demonios, los enemigos se confundan, se hieran entre ellos, salgan huyendo, porque de Jehová es la batalla, y Él tiene victoria para su pueblo, tiene victoria para usted. Alaba al Señor. Permítame, hermanos, darle unas aplicaciones. Primero,
En tiempos de incertidumbre tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Tenemos, hermanos, que escuchar a Dios. Dios siempre tiene un plan, escuche bien. Dios siempre tiene un plan para su vida. ¿Puede decir amén? Dios siempre tiene un plan, Dios tiene una estrategia, Dios tiene una manera de actuar, Dios tiene una forma de sacarle de esa situación, pero debemos de estar atentos a la voz del Señor. No descuide diariamente la voz del Señor. Y si está en un tiempo de incertidumbre, con mucha más razón, hermanos, cómase la palabra de Dios, cómase este libro. Dios le va a hablar. En segundo lugar, hermanos, Dios puede actuar, hermanos, poderosamente por medio de un pequeño grupo. Dios puede actuar poderosamente por medio de pequeños recursos. Dios puede actuar poderosamente por medio de pequeñas cosas, porque Dios es poderoso. Cinco pececitos y 2 panes fueron suficientes en manos de un niño, fueron suficientes para que el Señor los multiplicara y alimentara 5,000 personas. ¿Cuántos alaban al Señor? Hermano, Dios puede usar lo poquito que usted tenga, lo que menos usted se imagina, los pocos recursos, las pocas personas. Dios puede hacer grandes cosas. Tercero, solo la acción de Dios puede traernos una victoria absoluta, hermano. Solo la acción de Dios. No se la juegue usted, no se la juegue con sus habilidades, no se la juegue con sus experiencias, no se la juegue solo. Solo la acción de Dios puede darte una victoria. Si usted lee este pasaje con solo las veces que yo le leí que Jehová habló, ¿quién es el héroe ahí? ¿Ah? ¿Jehová o Gedeón? Jehová. Dios es el que toma la iniciativa, Dios es el que habla, Dios es el que le dice a qué hora salir, Dios es el que le dice qué armas usar, Dios es el que le dice cómo actuar. Hermanos, solamente la acción de Dios puede darle la victoria. Vemos a Dios en este pasaje hablando, lo vemos a Dios moviéndose, lo vemos poniendo un sentir en los enemigos. Lo vemos llenando de miedo como un sueño a los enemigos. Vemos a Dios usando cosas ridículas como una antorcha, una trompeta, una vasija. Lo vemos a Dios confundiendo a los enemigos. Ese es Dios, ese es su Dios y mi Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Ese es su Dios y mi Dios. Yo le animo a que usted confíe en Dios, a que ponga todo absolutamente en las manos de Dios y confíe en Él. Él le dirá cómo actuar, Él lo moverá, Él cambiará las circunstancias, Él abrirá puertas donde no las hay, hermanos. Él es el Rey, el héroe, el Señor de nuestras vidas, y Él lo hará para que su nombre sea exaltado y glorificado. Amén, hermanos. Debemos aceptar con fe, hermanos, los mensajes que Dios nos da. Acepta con fe esta palabra, acepta con fe este mensaje en esta mañana. Acepta, hermanos, esté atento para esos pequeños mensajes, esas confirmaciones que Dios da, que a veces es un inconverso, que es un creyente, que es un hermano que viene a orar por usted, que es un versículo de la Biblia. Esté atento, hermanos. A veces decimos, Dios no habla. No, Dios pasa hablando todo el día. Los que no escuchamos somos nosotros. Dios pasa hablando todo el día. Bendito sea Dios. Yo necesitaba una respuesta. Yo necesitaba tomar una decisión. Si quedarme o moverme en determinada situación. Me invitaron a ir a darle enseñanza a pastores allá por la Cruz de Guanacaste. Y quedé de verme en Liberia y me recogí un hermano en un carro para llevarme allá a la Cruz de Guanacaste. Un hermanito sencillo. Y el hermanito sencillo me dice: ay, pastor, yo quiero decirle algo de parte de Dios. Usted viene a enseñar aquí a los pastores, pero no fue a eso lo que lo trajo Dios. Dios lo trajo aquí para darle un mensaje. Dios dice que si usted se queda, Dios lo bendice, pero si usted sale, lo va a bendecir aún más.
Me hizo Dios ir hasta la cruz de Guanacaste para decirme eso. Pero hermanos, yo venía en las nubes y esa respuesta me dio la victoria. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios siempre está hablando, hermanos. Aprende a escuchar. Yo estaba atravesando una situación muy difícil. Le estaba reclamando a Dios por qué. Dios me permitió, junto con mi esposa, retirarnos unos días a un hotel de montaña para bajar la tensión de lo que estábamos viviendo. Yo salí un momento por ahí, me fui ahí por el campo y le empecé a decir: Señor, ¿por qué? Y allá, como al kilómetro, había un grupito de personas y alguien estaba hablando y el viento se trajo la voz de esa persona, pero solo se trajo una frase. Y la frase que yo oí cuando yo dije: Dios, ¿por qué? La frase que se trajo el viento decía: porque yo, Dios, así lo he querido. Y yo, Señor, ¿verdad? Cuando vi el grupo allá y vi el muchacho hablando, y yo estaba de oído, pero el viento solo se trajo esa frase. Eso era todo lo que yo necesitaba escuchar, que Dios tenía el control de todo lo que estaba pasando. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios siempre habla. Nosotros somos los que no escuchamos, hermanos. Es necesario estar alerta, es necesario estar comprometidos, es necesario estar listos, entendiendo, hermanos, que estamos pasando tiempos difíciles. No es tiempo de liviandades, es tiempo de ser de los 300 de Gedeón. Debemos de orar para no temer, debemos de orar para no entrar en pánico. Es muy fácil entrar en pánico en estos momentos, pero Dios puede fortalecer nuestra fe, hermanos. Dios fortalece nuestra fe para que podamos vencer el temor. Entre más fortalezca usted su fe, menos temor va a tener. ¿Cuántos alaban al Señor? La fe mata el temor, hermanos. No se extrañe si Dios lo ha llevado a límites. No se extrañe si hay situaciones de cualquier índole, familiar, económicas, personales, emocionales, en que usted siente que Dios lo está llevando al límite. Es porque Dios quiere que la gloria sea solo de Él. Es porque Dios va a hacer algo que solo Él puede hacerlo. Y usted va a ser diferente después de esa situación. Su fe, hermano, va a quedar firme. Usted va a quedar fortalecido. Usted va a quedar viendo la gloria y la mano de Dios. Si en esta mañana usted ha llegado aquí, hermanos, al puro límite, sepa que Dios se va a glorificar en su vida si confía en Él. Amén, hermanos. Rehúsese a usar armas carnales, no se rebaje. Use la oración, use la Biblia, use la oración congregacional, apúntese a toda oración en línea, en WhatsApp, presencial que haga la iglesia, ayune. Si hay grupos en su trabajo de oración, ore con ellos también, porque las armas del creyente son espirituales. Amén, hermanos. Por último, ¿qué le pide Gedeón al pueblo? Gedeón le dice al pueblo: mírenme a mí atentamente y hagan lo que yo hago. ¿Saben qué nos dice el Señor? Poned la mirada en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Nuestra mirada, hermanos, en estos tiempos tiene que estar en Cristo Jesús, y de Cristo van a venir las instrucciones, de Cristo van a venir las estrategias para vencer, de Cristo va a venir el poder, de Cristo va a venir la fortaleza a su vida, de Cristo va a venir la victoria, porque nadie que ponga la mirada y la fe en Jesucristo será decepcionado. Alaban al Señor. Bendito sea el Señor. Señor, en esta mañana te damos muchísimas gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú nos hablas en tu palabra. En tiempos de incertidumbre, tú siempre has intervenido en tu pueblo, Señor. Siempre has traído fortaleza en los momentos de dificultad. Esta mañana no es la excepción, Señor. Esta mañana usted está fortaleciendo nuestras vidas. Y esta mañana usted nos está diciendo: cuídense, sean de los 300, no sean de los 22,000 que salieron huyendo y de los 10,000 que salieron huyendo. Señor, que seamos de esos 300, Señor, que nos alineemos, que busquemos el rostro, que
que busquemos tu presencia, que usemos las armas espirituales, que nos llenemos de ti, que sepamos que tú peleas por nosotros, que nunca nos dejas y que nunca nos abandonas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.